Buenísimo. Bueno, acá estamos comenzando esta clase de hoy, ya una de las últimas. Quedan después dos clases más de lo que son los textos del Antiguo Testamento y después queda la clase que compartiremos. Después, si quieren al final, me quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta del trabajo ese que les ofrecimos para que hagan, lo hablamos al final, si quieren. Y bueno, quedan, decíamos, tres clases. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de primero el Pentateuco, o lo que es la Torá, los cinco primeros libros, después los libros proféticos, que nos dio Graciela, y después empezamos a ver lo que se llaman los Ketubim en hebreo, que serían escritos, quiere decir, o otros escritos. Y bueno, es todo lo que estamos recorriendo, son todos los demás libros de la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia hebrea en profetas engloba un montón de textos que nosotros lo tenemos clasificados diferentes. Pero bueno, estamos viendo, vimos los libros poéticos la semana pasada y hoy vamos a ver los libros sapienciales. También, bueno, ya vamos a ir viendo, les voy a compartir pantalla si ya arrancamos con esto. Bien, bueno, ahí estamos. Eh, ¿Están viendo bien? No. No, No, no. me congeló la pantalla. Sí, la ¿Qué pasa? congelada. Como que se colgó la máquina, no me digas. Se me congeló la pantalla, chicos. Por lo menos me escuchan. Sí, sí, perfecto, eso no hay problema. Solo que la pantalla Bueno, está en negro. ¿cómo responde? Bueno, a ver, Ahí ahora sí. está, ya Ahí está. está. Ahí está. Listo, Ahí está, mirá, se colgó Zoom. Nunca me había pasado. Eh, puede pasar. la grabación y la nube. Vamos a poner a grabar de nuevo. ¿Sigue grabando? A ver, Sí, miremos. pareciera que sí. Sí, Sí, grabado, sí, grabado. sí, está grabando. Sí. Sí. Perfecto. Seguimos entonces, perdón la interrupción. Eh, bueno. Decíamos que íbamos a ver los libros sapienciales, así que arranquemos. En primer lugar, vemos cuáles son los libros que participan de este grupo de libros, que como ya sabemos, estas clasificaciones no son unánimes, ¿no? En general, la mayoría de los biblistas se van poniendo de acuerdo en determinadas clasificaciones porque hay libros que tienen características similares, pero no es algo exacto porque hay libros que comparten varios de las características de estos textos. Entonces hay libros poéticos que tienen rasgos sapienciales, libros históricos que tienen rasgos sapienciales. Bueno, en este caso nosotros vamos a tomar como los libros sapienciales el libro de Proverbios. Por ejemplo, Job es un caso que es un libro muy poético, ¿no? Y que tiene rasgos, es muy sapiencial. Entonces, tenemos el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés o Coelet. Eclesiastés es el nombre en las Biblias griegas. Recuerda, eso también es importante, lo repito, ¿no? Que para nosotros los católicos, los cristianos en general, las Biblias griegas tuvieron una importancia muy grande porque los textos del Nuevo Testamento están muy, muy basados y apoyados en la Biblia griega. Entonces las comunidades cristianas leían mucho la Biblia griega porque conocían el griego, ¿no? Sobre todo cuando empezó a ser más universal el cristianismo. Entonces, estos nombres, eclesiastés y eclesiástico, aparecen en nuestras Biblias provenientes del griego. En cambio, Coelet y Ben Sirá son los nombres de los autores de estos libros, son los nombres en hebreo. Y el libro de la sabiduría, que es un libro directamente que fue escrito en griego, ya directamente, entonces no entra dentro del canon de las Biblias judías. Y recordamos también que las Biblias protestantes toman el canon judío, entonces estos mismos libros no los incluyen. Ya lo dijimos varias veces, pero bueno, es algo que lo repetimos. Y bueno, y hay otros libros que a veces aparecen como esos que se les pongo ahí, pero que nosotros los incluimos en otras clasificaciones. Entonces,
Primero vamos a ver qué era esta figura del sabio. Había una figura que era un sabio, el sabio de Israel. Era una figura importante. Así como nosotros vimos que estaban los profetas, también vemos que está la figura del sabio de Israel. Es una figura muy importante, es una figura que no es exclusiva de Israel. En la mayoría de los pueblos de la época había textos de sapienciales y había sabios que se encargaban de distintas tareas que ya vamos a ir viendo. Incluso es más compartida. ¿Se acuerdan que dijimos que los profetas, si bien había profetas en todo el mundo conocido de esa época, o en muchos países, en muchos reinos, sin embargo, el profetismo en Israel tenía una impronta muy especial y tuvo una importancia mucho más significativa que en otros lugares. En cambio, el tema de los sabios, la sabiduría, esto sí fue mucho más extendido. A medida que van pasando los años, los conocimientos y la relación entre los distintos reinos y los distintos pueblos se va haciendo cada vez más fluida y van compartiendo. Los grandes imperios empiezan a distribuir el conocimiento, ¿no? Y la cultura, principalmente el imperio griego, ¿no? Cuando Alejandro Magno conquista Persia, ahí distribuye mucho este conocimiento del helenismo que llamamos. Entonces, hoy para nosotros la palabra sabio es medio difícil de aplicar, ¿no? No conocemos muchos sabios, no hay funciones específicas para un sabio de hoy, ¿no? Entonces, se me ocurrieron dos figuras que podrían considerarse hoy sabios. Por un lado, le decimos sabio a una persona que sabe muchísimo, ¿no? Alguien muy inteligente, un genio, por ahí lo reemplazamos como un genio, que sería Einstein, ¿no? Es un sabio. Y por otro lado, tenemos este concepto del sabio, una persona mayor que ya tuvo mucha experiencia, que, que se dedica tal vez a la meditación, tal vez a algún monje, alguna persona muy culta, ¿eh? Entonces, el concepto de sabio para nosotros hoy queda más o menos reducido en estas dos figuras. Por ahí se le pueden ocurrir alguna otra, pero principalmente estas dos. Pero vamos a ver que en Israel, y ya decíamos en otros pueblos de la región, tenía un montón de características, incluso tareas concretas que llevaban adelante. Era una figura concreta, el sabio, así como el sacerdote, como, bueno, estaba el sabio. Y se encargaba, en principio, por ejemplo, bueno, yo le puse imágenes actuales, no busqué imágenes antiguas, ¿no? Pero eran una de las figuras más importantes que tenían los sabios era el de la educación, enseñar. Ya vamos a ver cuando empecemos a ver los libros y los ejemplos que de las principales tareas que tenían era enseñar, transmitir el conocimiento. Ese conocimiento que ellos habían adquirido, que habían estudiado, que habían conocido de distintas culturas tenían como misión transmitirla, principalmente a la nobleza y a los hijos de los reyes, ¿no? En las casas reales tenían sus sabios que eran los que transmitían estos conocimientos. Entonces eran maestros, pero también no exclusivamente en esta gente de la clase alta, sino también transmitían por medio incluso de los escritos para el pueblo en general. La idea era que ese conocimiento se difunda en la gente, no era exclusivo. Por supuesto que el que tenía más poder siempre recibía una mejor educación, ¿no? Después puse la figura acá de Sabater, un filósofo. Los sabios eran también lo que nosotros podemos entender como un filósofo, esa persona que está pensando, está tratando de pensar la situación en la que estamos pasando, los problemas que estamos teniendo, los vínculos de la sociedad. Los filósofos, por ahí cuando se dedican a investigar, no cuando hacen docencia, se encargan de estas cosas, ¿no? De pensar la sociedad dónde va, por qué nos pasan estas cosas que pasan. Los sabios de Israel se encargaban de estas cosas. Y vamos a ver que nos llegan a nosotros los escritos que nos dan a entender eso, ¿no? Acá pongo una chica que es turista, está haciendo turismo, porque es, son los libros en donde los que más se nota
este que le decía recién, el intercambio con otras culturas y con otros reinos. Eran personas que seguramente viajaban o por lo menos tenían quien viajara y les traía el conocimiento de otros lugares, porque se ve como el intercambio de información y de conocimiento se llevaba, era muy fluido, digamos, para lo que era la época. Así que eran gente que conocía mucho lo que pasaba en otras culturas del momento. Bueno, en el caso de los sabios de Israel, principalmente, eran personas orantes, eran personas que tenían fe y que creían en Dios. No podía, no le entraba en la cabeza a nadie que fuera un agnóstico, ¿no? Alguien que no creyera en Dios, o que no le daba la suficiente importancia. Era lo central de la sabiduría, era el conocimiento de Dios. Era el que administraba la sabiduría, el que la daba, el que la tenía y el que nos la daba a conocer. Entonces, para eso había que tener un vínculo fuerte con Dios. Por eso eran personas de fe, los sabios. Bueno, acá veo puse uno que está dando una charla TED, ¿no? Porque también eran buenos oradores. En los textos se refleja que eran personas que manejaban muy bien la oratoria y hablaban a la gente. Seguramente no serán todos, ¿no? Pero había muchos que no solo escribían, sino que también hablaban, ¿m? Y daban discursos. Bueno, esta es una figura también importante. Esta es Angela Merkel, ex primera ministra alemana, y hay un asesor que le está acompañando en una reflexión. Bueno, era una de las tareas muy importantes de los sabios, era aconsejar a los reyes, a los príncipes. ¿Mm? También muy importante y aparecen en muchos momentos en que estaban aconsejando a los reyes, a los gobernantes en general. Bueno, acá puse la figura de un artesano porque también el sabio en la antigüedad tenía el conocimiento práctico. El conocimiento, podemos llamarla ciencia, ¿no? Pero ¿para qué servían las cosas? O sea, tenían como este conocimiento de resolver problemas, esta idea de resolver problemas concretos también. Piensen que el conocimiento no estaba tan expandido como ahora y que los que sabían sabían un poco de todo, ¿no? Bueno, y puse una psicóloga, un psicólogo, porque los sabios eran personas que conocían mucho el comportamiento humano. Todo el tiempo vamos a encontrar textos en donde se refleja cómo estas personas conocían al pueblo y conocían a la gente y el comportamiento de la gente y veían en una actitud de la persona, veían el por qué estaba actuando de esa manera o cómo lo podían aconsejar para que deje de actuar de esa manera. Bueno, y finalmente puse también una familia porque la sabiduría se transmitía, si bien los padres de familia por ahí no se los llamaba sabios, no era esta figura concreta, pero sí la sabiduría, un lugar muy importante y donde muchos de los textos se rescata, es entre los padres y los hijos, o sea, el conocimiento y la sabiduría se transmitía de los padres hacia los hijos. Esto está muy presente en los textos. Y los sabios dejan en los escritos esta idea de cómo los padres y las madres tienen que transmitirle esto a los hijos. O sea, intrafamiliarmente la sabiduría también se transmitía. No nos quedemos la sabiduría con el concepto de conocimiento, ¿no? Porque es una cosa mucho más amplia, no es solamente lo que uno puede conocer o lo que es la educación formal que conocemos hoy, si no se transmitían los valores, se transmitía la fe, la idea de Dios, y ya decíamos, la habilidad práctica, el conocimiento concreto de cómo hacer las cosas. Bien, entonces, tenemos por un lado el término que da de esta palabra sabiduría, que es en hebreo jokmah, que en su etimología o en su definición es esta inteligencia práctica. Por eso no la quiero dejar afuera, si bien tal vez está en los textos también, pero no es la más importante. Pero tiene esta idea de conocimiento práctico. Por eso
les pongo acá una cita que es del Éxodo, o sea, un libro anterior a estos textos que estamos viendo, por fuera de los textos sapienciales, que dice, y lo llené del Espíritu de Dios para conferirle el Jokmá, ¿no? Esta sabiduría, habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, para que proyecte y labre oro, plata y bronce, para que talle piedras y las engaste, para que talle madera y para las demás tareas. Entonces, Dios le da el espíritu, ¿no? Lo llena del espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios era el que le daba las habilidades para hacer eso a un artesano. Entonces, fíjense en dónde estaba también, ¿no? Este vínculo entre lo que Dios transmitía y esa habilidad práctica que tenía la persona. Entonces, cuando vemos un artesano, era una persona muy valorada y que era un hombre de Dios, el artesano, porque si tenía esa habilidad era porque tenía un vínculo con Dios. ¿Mm? Bueno, ¿y cuáles son los temas que trata la sabiduría? Vamos a ver algunos de los temas más importantes que aparecen en los textos. Entonces, el problema del mal en el mundo, fíjense que son temas que a nosotros hoy nos siguen cuestionando. O sea, no nos dan una conclusión cerrada de cómo resolver estos problemas los sabios. Simplemente reflexionaban, se cuestionaban a sí mismos y cuestionaban al pueblo sobre estos temas. Y vamos a ver que también se ve una evolución en el pensamiento, hay como un crecimiento en cuanto al conocimiento de la sabiduría. Entonces, tenemos el problema del mal en el mundo, la justicia o la injusticia, el conocimiento del ser humano, especialmente el tema del sufrimiento también. ¿Por qué sufrimos? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Eh, Consejos para los gobernantes, que decíamos, valores para tener una vida feliz, ¿no? Hay mucho consejo para tener una buena vida en los textos sapienciales. Está muy bueno leerlos y hay muchos consejos, algunos que obviamente hoy en día no nos son cercanos, pero que muchos sí. Ya vamos a ir viendo los que podamos. Bueno, transmisión de cultura de padres a hijos, lo que decíamos, la educación de los niños en concreto, y en Israel la sabiduría viene de Dios. Eso siempre atravesaba todo. Ya se fijan en este texto que le puse de ejemplo que siempre en la sabiduría venía de Dios. Y eso fue cambiando también con el tiempo. Vamos a marcar tres etapas en la evolución de los textos sapienciales. Una primera etapa, que la podemos marcar más o menos hasta el siglo V antes de Cristo. Si bien cuando uno pone un periodo, una fecha, no es estricto, o sea, vamos a encontrar textos muy posteriores a este que todavía parecieran tener esta teología detrás, y textos que empiezan a ver de antes. Incluso en cualquiera de los textos van a encontrar los distintos momentos, pero bueno, son como en esta primera etapa principalmente tenían estas características los textos. La segunda etapa principalmente tenían esta y la tercera esta. Entonces, la forma típica de los textos de esta primera etapa son los proverbios. Los proverbios, por ejemplo, no sé, yo tengo unas cuantas citas y voy a ir leyendo algunas. Por ejemplo, Proverbios 12:12 dice, el hombre de bien obtiene el favor del Señor, pero el Señor condena al malicioso. Ese es un típico proverbio. Una sentencia corta donde transmite un conocimiento concreto, ¿no? Una reflexión. Nosotros tenemos hoy lo que son los refranes, que tienen como algo parecido a esto. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Eh? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, son sentencias cortas, fáciles de memorizar, y que van a hacer que yo pueda adquirir ese conocimiento de alguna manera. ¿Qué quiere decir en casa de herrero cuchillo de palo? Y bueno, que muchas veces en el experto usa bueno, no importa, como
todos los dichos tienen una parte de verdad y una parte que es falsa, ¿no? Entonces, al que madruga, Dios le ayuda. Bueno, sí, sí, si yo me levanto temprano, voy a tener más posibilidad de trabajar, bueno, lo que sea. Y eso son cosas fáciles de transmitir, sobre todo de recordar a otros. Entonces, estos son los proverbios. El prototipo del sabio de Israel, que no lo dijimos antes, era Salomón. El rey Salomón, que era el sabio por excelencia. Así como David se lo consideraba el poeta, a Salomón se lo consideraba el sabio. Por supuesto que esto es una figura arquetípica y no es algo que así genérico, ¿no? Bueno, ese texto 5.9 dice, unos reyes, fíjense, estamos textos que ya vimos antes. Dios concedió a Salomón una sabiduría, una inteligencia extremadamente grandes y tanta amplitud de espíritu cuanta arena hay en las playas del mar. Eso es 1 Reyes 5.9. Entonces, ahí Salomón tenía esta impronta, esta fama. Bueno, el tema de la justicia es un tema muy presente en esta primera etapa, que es en 1 Reyes 3, 16, 28. Este es el de Salomón. No sé si conocen la historia cuando dos señoras dicen que son madres del mismo hijo, del mismo bebé. Había dos señoras que cuenta el texto, este texto que les cito ahí, que se presentaron ante el rey diciendo que las dos eran la madre del chico. Resulta que vivían juntas en una misma casa y una de las dos le había fallecido, cuenta el texto, el hijo se le había muerto durante la noche, entonces la otra, la que denuncia, dice, me lo sacó porque el de ella se había muerto, me lo cambió. Entonces, bueno, era esta disputa. Entonces Salomón agarra y dice, bueno, en la famosa decisión salomónica, eso sí por ahí lo escucharon. Entonces dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a partir al niño, traiga una espada, partamos al niño a la mitad y le damos la mitad a cada uno, ¿no? Entonces, la que era la verdadera madre enseguida dijo, no, no, que se lo quede, pero no lo maten. Y bueno, entonces ahí Salomón agarró y se lo dio a esa. Y bueno, esa es la famosa decisión salomónica que demuestra la sabiduría que tenía Salomón, ¿no? Bien, y el tema de la justicia también muy presente. Entonces, siempre reflexionando, los sabios reflexionaban sobre la justicia y bueno, estos textos reflejan esas reflexiones. Y después, muy presente el tema de la teología de la retribución. Teología de la retribución es que si yo vivo bien, mira, ahí está el proverbio este que les leí recién, si yo soy bueno, Dios me va a ayudar. Si soy malo, no. Y hay un montón de ejemplos de, no solo el proverbio, sino en todos los textos sapienciales. Dice, el que es generoso prospera, el que da también recibirá. En casa del honrado hay abundancia, la ganancia del malvado desaparece. La senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta que es pleno día. Pero el camino de los malos es como una densa oscuridad. Ellos no saben dónde van a tropezar. Bueno, así hay montones de textos que reflejan esta forma de pensar y es esta teología de la retribución, que es algo que nosotros lo tenemos también metido muy adentro y que fundamentalmente se lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros chicos. Es algo que a nuestros chicos lo decimos simple, o sea, si te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal ¿no? Te pongo en penitencia. O sea, vas a tener una consecuencia mala si obras mal y vas a tener una consecuencia buena si obras bien. Eso es como lo básico. Después empezamos a ver que no es tan así, porque hay un montón de malos que le va bien, aparentemente al menos, y un montón de buenos que le va mal, ¿no? Pero bueno, en principio lo básico es esto. Y son los orígenes de estas reflexiones, ¿eh? Por eso estamos en la primera etapa. Sigamos, a ver, así llegamos a las tres. Bueno, seguimos esta primera etapa. A esta idea del concepto universal de la sabiduría. Fíjense, les pongo un ejemplo nada más, que encontraron hace el siglo pasado, ¿no? O sea, no sé, hará 60, 50, 60 años, un texto que decía
decía, presta las dos orejas y escucha lo que se dice, dispón tu corazón para comprenderlo, es útil meterlo en tu corazón, es una carencia para considera estos 30 bueno, no, esto es una nota mía. Entonces, y todo el mundo pensó que se refería a presta atención y escucha las palabras de los sabios, dispón tu corazón, va todo el mundo no, que estudiaron esos textos que estaban en Egipto, en copto, los tradujeron y dijeron, ah, es una traducción del libro de los Proverbios, ¿no? Que está en Egipto. Cuando se pusieron a estudiar, se dieron cuenta que esos textos eran muy anteriores, pero 1000 años antes que el libro de los Proverbios. Entonces, o bueno, 1000 no, pero 400 años antes del libro de los Proverbios, 500. Entonces dijeron, ¿cómo puede ser? Y bueno, vieron que había como 30 capítulos, 30 proverbios que eran casi copiados de estos textos de Amenemope. ¿Mm? Amenemope era un faraón egipcio, que bueno, obviamente, seguramente, así como la Biblia le atribuye a Salomón, los textos egipcios le atribuían a Amenemope todas estas reflexiones. Y resulta que el libro de los proverbios había tomado esos 30 proverbios textuales del libro de Amenemope. ¿M? Y hay un montón de capítulos que están influenciados, podemos decir, por estos textos egipcios. También hay otros que se encontraron parecidos a textos cananeos, antiguos. Los cananeos era el pueblo que estaba en Canaán antes que lleguen los hebreos. ¿Mm? Así que, y textos de la Mesopotamia también. No solo con el texto de las sapienciales, pero acá lo vemos muy presente. Como que no era tan, no era problemático traer textos de otro lado y ponerlos. Si eran reflexiones que eran interesantes y estaban bueno transmitírselas a la gente, a los gobernantes, a los príncipes, bueno, hagámoslo. Pero bueno, esto fue asombroso para los estudiosos. Llegamos entonces a esta segunda etapa, ya la época en que el pueblo de Israel es llevado en cautiverio a Babilonia, son deportados, están en el exilio, y después cuando vuelven también continúa, ¿no? este tipo de reflexiones, en donde empieza a ponerse en crisis de esto de que al bueno le iba bien y al malo le iba mal. Empiezan las reflexiones de los sabios, empiezan a decir, pero no era tan así, porque nosotros venimos portándonos bien, venimos haciendo ofrenda a Yahvé y Yahvé nos abandonó. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, ahí empieza el cuestionamiento y algunos empiezan a decir, no, que en realidad no nos portamos bien, no lo quisimos ya ver, otro dice sí, pero bueno, empiezan ahí la reflexión de por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué hay el sufrimiento en el mundo? Que es lo mismo que nos seguimos preguntando nosotros hoy, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué no se puede evitar? No sabemos. Si querían tener la respuesta hoy, no. No. Entonces, bueno, la deportación ahí les cuento, crisis de valores del pueblo, ya no hay templo, esto también hace una crisis muy importante. La sabiduría va a tomar una forma más crítica, lo que le decía, no tan optimista, ¿no? Como que, bueno, sí hay que portarse bien, pero no es tan fácil llegar a tener los beneficios de portarse bien. Se cuestiona esta teología de la retribución. ¿Mm? Nuevos temas, sufrimiento humano, el bien y el mal, y el sentido de la vida. Claro, acá está el libro de Job y el libro de Coelet. El libro de Coelet, ya lo vamos a ver un poquito, es un libro muy existencialista, como escéptico quiero decir, no existencialista, que es como que duda de todo, ¿no? Muy interesante. Uno de los mejores libros del Antiguo Testamento para mí. Bueno, y después, en la tercera época, ¿no? El tercer momento, la época griega. Y en este momento, ya muy influidos por la cultura griega, tenemos dos textos de esta época que son el eclesiástico, o Ben Sirá, y el libro de la sabiduría. Los dos confrontan con la cultura griega, ¿no? Pero el libro de la sabiduría
bastante la defiende y la incorpora. En cambio, el eclesiástico al revés, defiende todos los valores hebreos tradicionales. Hasta ahora veíamos que no se hablaba, la historia de Israel no aparecía mucho en los textos, ni en los proverbios, fíjese que había muchos de otros lugares, y la historia de Israel, como viene haciéndose presente en todos los textos anteriores a estos que vemos hoy, ¿no? Siempre había como una continuidad y cada texto hablaba de lo que había pasado en Israel. Bueno, tanto el libro de Proverbios como el libro eh, bueno, incluso Job y Coelet no hablan de la parte histórica de Israel. Pero acá, en esta etapa, ya sí, cuando la cultura griega empieza a confrontar, entonces el libro de la sabiduría trata de asimilarla a la historia de Israel y el eclesiástico al revés, trata de oponerse a la cultura griega. Entonces vamos a ver que el libro del eclesiástico habla mucho de los sacerdotes y del templo, que si bien no había ya templo, bueno, sí, en esta época de nuevo había, claro. Entonces habla mucho de los sacerdotes los acompaña, ¿no? Como que los defiende mucho. En cambio, el libro de sabiduría no, es más en ese sentido laico, si quieren. Bueno, y muy importante aparece en esta etapa la personificación de la sabiduría. La sabiduría pasa a ser una persona, alguien, ¿no? Que es la que lleva la sabiduría. Y eso ya vamos a ver que para nosotros los cristianos es muy importante, porque da una continuidad con el Nuevo Testamento. El principio de la sabiduría aparece siempre como mujer. ¿Mm? Esto de la personificación de una virtud o de un valor, lo vemos, por ejemplo, hoy nos llega con el tema de la justicia. Vieron que la justicia se representa con una mujer, ¿no? Bueno, en ese momento la sabiduría también se representaba con una mujer. Y además, finalmente, ya en los últimos textos de estos sapienciales, se la ve como un ser divino a esa mujer, ¿no? Esa sabiduría es Dios mismo prácticamente o es enviada de Dios. Bueno, vamos a ver alguna de esas cosas. Bien, y en el Nuevo Testamento se lo vincula con Jesús, la sabiduría. Bueno, el libro de los Proverbios, ya hablamos bastante, vamos a pasarlo medio rápido. Ahí les dejo un link de YouTube en donde estos textos, y también hay otros, están leídos. A mí me sirve mucho, yo ando mucho en el auto y lo pongo ahí, lo conecto al Bluetooth con el YouTube y ahí va sonando, no hace falta mirar nada. Y se escucha, están muy bien leídos, muy bien representados como con distintas voces, ¿no? Así que es muy interesante porque recuerden que los textos de nuestras Biblias fueron escritos para ser escuchados, no para ser leídos. Nosotros ahora tenemos nuestra Biblia cada uno, pero históricamente fueron mucho más escuchados que leídos, porque la gente no sabía leer, no tenía sus libros. Entonces se escuchaban, tanto en la antigüedad como hasta Gutenberg, ¿no? Y bueno, es muy lindo. Uno descubre otras cosas distintas cuando escucha, cuando le escucha que le leen. Y se puede escuchar muchas veces. ¿Cuántas veces va a leer uno el libro de la sabiduría? Y difícil, pero si te lo leen cuando vas en viaje, o mientras cocinás, o lo que sea. Bueno, eh, entonces, si bien Salomón es el arquetipo, tenemos distintos proverbios referidos a algunos personajes. Está Salomón, están los sabios en general, Agur y Lemuel, por ejemplo. Vamos a ver el caso de Lemuel como ejemplo. Eh, esto es una composición de proverbios que venían, quién sabe de cuánto, de distintos lugares, distintos. Alguien los fue armando, o sea, no es que alguien se puso a escribir todos los proverbios, eran cosas que se decían, alguno lo recolectaba, lo escribía, y después se iban armando y finalmente toman esta forma que tiene hoy en nuestras Biblias, y ya sé de miles de años que está así, ¿no? Pero que se fue armando, es el conocimiento popular realmente, es sabiduría popular
de mucha gente, de muchas culturas, de muchos momentos de la historia, que fueron recopilando ese conocimiento, esa experiencia que venía de Dios, pero que hacía la vida cotidiana de las personas. ¿Mm? Y eso es lo que está puesto en los proverbios, y en todos los textos en general, pero en los proverbios es bien clarito, porque son muchos diferentes. Entonces, solamente leemos este, del de Lemuel. Dice, Lemuel es un rey extranjero. Fíjese, dice, palabras de Lemuel, el proverbio es el 31:1, ¿no? 1 al 9, más o menos, le leo yo. Palabras de Lemuel, rey de Masá. O sea, ya es rey de Masá, no es de Israel ni de Judá. ¿Mm? Que le inculcó su madre. Fíjense esto que decíamos de el conocimiento que se transmitía de la familia, intrafamiliarmente, ¿no? La madre le transmitía al hijo. Dice, no hijo mío, no hijo de mis entrañas, no entregues tu vigor a las mujeres, ni tu vida a las que corrompen a los reyes. Cuando habla de mujeres, en general los libros sapienciales, no se refiere a mujeres en general, sino a prostitutas, digamos, ¿no? Si no, le dice la esposa o tu mujer, pero cuando habla de mujeres, está hablando de mujerzuelas. Por eso después la asimila a corrompen a los reyes, ¿sí? Las que corrompen a los reyes. Entonces que le dice la madre al hijo, esto es bastante esperable, ¿no? La madre le dice al hijo, no entregues tu vigor a las mujeres que corrompen a los reyes. Lemuel, no es propio de los reyes beber vino, dice, ni de los príncipes desear bebidas fuertes. No sea que por beber, fíjese por qué le dice que no deben tomar vino o bebidas fuertes. Dice, no sea que por beber se olviden de los decretos y traicionen la causa de los desvalidos. Fíjese el consejo que le está dando la madre al hijo rey, ¿no? No te olvides de los desvalidos. O sea, no tome porque te vas a olvidar a lo mejor alguna vez lo hizo, entonces le estaba diciendo. Y dice, abre tu boca en favor del mudo y en defensa de todos los desamparados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del desvalido y del pobre. Fíjense qué bien el consejo que le da la madre y el proverbio que aparece acá, ¿no? ¿Cómo aparece esto en proverbio? Y esto lo toman de otro pueblo, de otro rey de otro lado, y dicen, bueno, pero esto está bueno para que nuestros reyes también lo sepan y lo digan. ¿Cómo le vendría bien a nuestros gobernantes escuchar estos proverbios, ¿no? Que su madre les hubiera dicho estos proverbios. ¿Mm? Bien, siguiente. Bueno, acá tenemos distintos ejemplos, después ustedes lo ven, de esto que hablamos, la sabiduría práctica, la sabiduría ética, sabiduría teológica, el trabajo. Hay reflexiones sobre distintos temas. ¿Eh? La mano perezosa empobrece, la mano hacendosa enriquece. Fíjese, esto se llama paralelismo, ¿no? Cuando hay dos, este es antitético, ¿no? Porque el de abajo dice lo contrario al de arriba. Entonces, se van poniendo así en paralelos y eso es una forma muy fácil de recordar. ¿Mm? Acá hay otros más, la autoridad paterna, ¿no? Eh, bueno, y ahí, ese lo leen ustedes tranquilos, me da vergüenza, que fomenta que le peguen a los hijos. La fidelidad matrimonial. Bueno, el libro de Job. Vamos a ver, estamos medio tarde, qué lástima. Pero bueno, el libro de Job es un libro, la palabra más conocida de Job es el paciente, la paciencia de Job, ¿no? ¿Le suena la paciencia de Job? Resulta que, por ejemplo, en la carta de Santiago, Santiago 5:11 dice, porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia, hablando de los mártires, ¿no? No, ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job y saben lo que hizo el Señor con él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Eso dice la carta de Santiago 5:11. ¿Qué hizo el Señor por él? Nos preguntaremos. ¿Alguno sabe qué hizo el Señor por él? Bueno, Job era una persona que tenía un montón de bienes, ¿no?
tenía muchas riquezas. Era la persona, dice el texto, más rica de la región. Tenía hijos, era feliz, te presenta, hace un panorama, una persona generosa, bondadosa, sabia. Bueno, describe una persona que estaba en un momento de felicidad total. Y de repente se, se reúne Dios con los ángeles, ¿no? Hay como un concilio en el cielo, como una reunión, un sínodo de ángeles sería, y, y hay un ángel que es Satán, que no tiene la figura que tenemos nosotros con cuernito, cola y malo, malo. O sea, Satán para nosotros, el diablo es malo, malo. En ese momento, la figura de Satán, que obviamente el nombre viene de ahí, pero es toda una evolución posterior, era un ángel que por ahí era un poco más travieso, por ahí ponía a prueba a Dios, ¿no? Sale de acá, de este texto. Entonces le dice, bueno, llega Satán ahí al concilio este yo había preparado un audio, a ver si, vamos a poner un minuto de esto, a ver, para que vean cómo es el audio. El libro de Job, ¿Escuchá? capítulo 1. Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. esta era una práctica habitual de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás. ¿De dónde vienes? Satanás, contestó el Señor. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Bueno, el libro, este es el texto original, ¿eh? Está representado y leído así, pero es el texto original. Entonces, bueno, resulta que él le dice, bueno, sí, pero él tuvo todo. Entonces le dice, a que si le sacás todo eso, empieza a maldecirte. Entonces le dice, bueno, está bien, pero no lo toques a él. Entonces de repente le sacan todo, le matan a los hijos, mueren todos, un incendio, un desastre. Se queda sin nada, sin riqueza y entonces vuelve a juntarse y dice, bueno, sí, pero a él está bien, no lo tocaste nada. Bueno, está bien, pero no lo mates, dice Dios. Bueno, entonces de repente empieza a tener llagas por todos lados. Bueno, su vida es un desastre. O sea, el tipo termina de rico y ser alguien que tenía todo, a de repente quedarse solo con su mujer y enfermo, ¿no? Esperando morirse. Entonces ahí el, ¿qué pasa? Bueno, ahí se queda Job y se queda con unos amigos, vienen unos amigos al verlo y se queda en silencio. Entonces, el texto ahí, el cuento original, terminaba en que, bueno, y finalmente
como Job había aceptado todo eso, finalmente después Dios se lo devuelve. Entonces había que aceptarlo y había que devolvérselo, y genial, y se devuelve todo y termina siendo fiel a Dios y recupera todo. Entonces esto es a lo que se refiere Santiago, a esta historia que circulaba, que era la historia de Job, que el tipo se había bancado toda y finalmente Dios le da más riqueza a las que tenía, más hijos a las que tenía y vivía muchos años. O sea, bueno, a la larga le iba bien. O sea, empezaban a decir, bueno, no, pero en realidad no siempre, pero no, pero vos esperá fiel y finalmente vas a recibir vas a hacer lo mejor. Entonces, acuérdense que la vida eterna no estaba tan en la mente de la gente, ¿no? Entonces, este libro de Job, este cuento del personaje Job, era un cuento corto que circulaba, pero el autor del libro de Job le agrega en el medio 30 capítulos a esto. A este cuento le agrega 30 capítulos, que es cuando Job, que yo por ahí tenía pensado, pero ustedes si quieren después lo pueden escuchar, yo le dejo el link ahí. Eh, esta gente, los amigos empiezan a cuestionar, porque ¿qué pasaba? Si Job le había tenido todas esas desgracias, este es el gran problema que tiene la teología de la retribución, es que si Job tenía esas desgracias es porque se había portado mal. Porque si el que se porta bien le va bien y el que se porta mal le va mal, entonces vos te pasó eso y los amigos empezaron a decir, bueno, sí, te acompañamos nosotros, pero algo habrás hecho para recibir esto, ¿no? Entonces, esto es lo que no está tan bueno de la teología de la retribución, es que a los que hacen algo encima de que son pobres, encima de que están enfermos, encima de que sufren, es porque hicieron algo, o sea, son responsables. Y fíjense que esto lo tenemos un poco nosotros. O sea, el que no tiene éxito, bueno, y no trabaja, y bueno, pero ¿qué quiere si no trabaja? ¿No? Pero ¿qué sabes si no trabaja? Porque no le enseñaron a trabajar, no sé, pero no demos por sentado de que al que le va bien es porque se lo merece y el que le va mal no es que se lo merece. Y este pensamiento era lo que empezaba a chocar acá. Entonces, el autor hace todo 30 capítulos de unas discusiones que son muy reales y muy actuales entre los amigos y Job. Y Job diciendo, pero yo qué hice, yo no hice nada para merecer, ¿por qué Dios? Bueno, y medio que empieza ya a enojarse mucho con Dios, empieza a pelearse con Dios, hasta que de repente aparece Dios. Y al final de la parte esta de discusión, aparece Dios y dice, bueno, mira, todo bien, pero vos no entendés nada, le dice a Job, ¿no? No entendés nada, porque vos no sabés nada, porque vos no estabas en el momento que se creó la tierra, porque vos estuviste, y con un montón de ironías, le empieza a decir, pero vos estuviste cuando se creó el universo, vos estuviste, vos tenés idea de cómo los rayos caen y cómo la cierva genera a sus crías en el vientre y cuántos meses están adentro. O sea, le empieza a dar a Job. Entonces Job ahí reflexiona y dice, tenés razón. O sea, yo no sé por qué me vino esto, pero yo no sé nada, ¿no? Entonces empieza a tener otra actitud más humilde y después Dios, después de enojarse, va a decirle a Job todo eso, le dice, pero usted es peor, le dice a los amigos de Job. Peor, porque encima que él estaba sufriendo, ustedes me defendían, pero me defendían mal. Entonces, al decir me defendían mal, está diciendo, mira, la teología de la retribución no es tan así, ¿no? Dios mismo lo está diciendo en el texto. Entonces ahí sí se da vuelta y dice, Job, bueno, entonces te voy a devolver todo. Está bien, listo, y todas las bendiciones, gracias a tus oraciones, que yo, y entonces ahí sí. O sea, termina teniendo todo, pero luego de toda esta reflexión, ¿no? Así que bueno, el libro este de Job es genial. Seguimos un poquito con los demás porque ya queda muy poco tiempo. Bueno, después está el Eclesiastés, que es otro brillante, brillante texto. Es un tipo que está bastante desahuciado porque no le encuentra sentido a la vida. El libro empieza y dice, palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, pura vanidad, dice Coelet. Esa frase por ahí le suena, es famosa, vanidad de vanidades, todo vanidad. Bueno,
vanidad no es de la vanidad de qué lindo que soy, que yo soy vanidoso. No se refiere a eso. La vanidad se refiere a lo que es vano, a lo que es efímero. Entonces, cuando dice vanidad, todo de vanidad, es como todo es efímero, nada tiene sentido. Coelho está casi deprimido, ¿no? No encontrándole sentido a la vida, y empieza, todo el libro está enumerando las cosas en las que creía que tenía, que estaba el sentido de la vida y que finalmente no estaba, ¿no? Entonces dice, vanidad, pura vanidad, ¿no? Efímero, es como la palabra tiene que ver con humo, la palabra en hebreo, tiene que ver con el humo, es como eso que no se puede agarrar, eso es lo vano. Entonces dice, ¿qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? ¿Para qué trabajamos tanto, no? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. O sea, Coelho empieza a tener conciencia de su finitud, de su decir, ¿y quién soy yo? ¿Qué pasa acá? Si la historia viene de hace muchos años y vienen generaciones y generaciones y yo paso un rato acá y después de mí se van a olvidar de mí, ¿no? Entonces dice, lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Otra frase también que repite mucho en este libro. No hay nada nuevo bajo el sol. Como diciendo, nada tiene sentido. Yo, Coelho, he sido rey de Israel, bueno, otro que se pone en el lugar de Salomón, y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Fíjense que acá se ve que el tema de la pseudonimia, esto de poner el nombre de otro, no es algo, no es un engaño. No quieren ocultar nada, porque fíjense que acá dice, yo, Coelet, he sido rey de Israel. En otro lado dice, yo, hijo de David, se dice, como de Salomón, que es el hijo de David. Pero si está diciendo que se llama Coelet, no hay ningún Coelet rey de Israel. Bueno, no importa, él quiere asimilar a su figura con Salomón. No es que está diciendo que esto lo escribió Salomón. De hecho, se escribió cientos de años después. Entonces dice, y me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Dice, es esta una ingrata tarea que Dios impuso a los hombres para que se ocupen de ella. ¿Mm? A tratar de analizar. Esta es la figura del sabio, esta idea de que el sabio, cuando empieza a conocer un poco, empieza a agarrar la angustia del saber, ¿no? Porque empieza a saber cosas que antes desconocía y empieza a saber que, por ejemplo, que nos morimos, que la vida es finita y empieza a darse cuenta de sus límites y todo lo que el que empieza a estudiar empieza a descubrir, el que empieza el tema de la sabiduría, ¿no? A investigar en eso. Bueno, y advertí que también eso es correr tras el viento, otra frase que repite mucho, correr tras el viento. Porque mucha sabiduría trae mucha aflicción, dice. Y el que acumula ciencia acumula dolor. Claro, el conocimiento te hace dar cuenta de cosas que están pasando. ¿Mm? Entonces me dije, vamos a ensayar con la alegría y a gozar de placeres. Y también esto resultó pura vanidad, algo efímero. La alegría, los placeres, también probó y tampoco. A la risa la llamé locura y a la alegría exploré atentamente guiado por mi mente con destreza. Traté mi cuerpo con vino. Me di a la frivolidad para averiguar si eso es lo que más le conviene al hombre durante los contados días de su vida. Hice obras magníficas. Construí un palacio, ahí vuelve a ser el rey, ¿no? Planté viñedos, me hice huertos y parques, planté toda clase de árboles frutales y perforé pozos para regar el bosque donde crecían los árboles. Adquirí esclavos y esclavas y empecé a escribir toda una cosa fastuosa de alguien muy poderoso y muy rico. Después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó realizarlas, todo ello resultó pura vanidad y atrapar el viento. Nada se saca bajo el sol. O sea, cada cosa que iba probando, nada le convencía de que era la esencial, ¿no? Y termina no, por el medio del texto va dejando algunas pistas, no saca una conclusión porque él estaba realmente en una crisis, pero empieza a darnos algunas pistas de por dónde podría venir. Entonces empieza a decir,
el placer de lo cotidiano, en el día a día. Dice, ¿qué provecho obtiene el trabajador con su esfuerzo? Yo vi la tarea que Dios impuso a los hombres, dice, bueno, él hizo todas las cosas apropiadas, avanzó un poquito, dice, yo comprendí que lo único bueno para el hombre es alegrarse y buscar el bienestar en la vida. Bueno, ahí encuentra algo bueno. Dice, después de todo, que un hombre coma y beba y goce del bienestar con su esfuerzo es un don de Dios. Está hablando de esta comida y esta bebida cotidiana, no del banquete que había descartado antes, ¿no? Entonces, él al final dice, al final trabajamos para esto que pasa todos los días, la comida, el disfrutar de esta comida y bueno, y ahora con lo que sigue también, esto es el Eclesiástico 3, 9, 15, este que les leí recién. Igual lo repite varias veces esto de que disfrutar la comida y la bebida. También dice, observé otra vanidad, otra cosa vana bajo el sol. Hay quien vive solo, dice, sin sucesor, sin hijos ni hermano. Su fatiga no tiene límites y sus ojos no se hartan de riquezas. ¿Para quién me fatigo entonces si me privo de felicidad? También esto es vanidad y mal negocio. Más valen dos que uno, dice, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo. Si uno cae, lo levantará su compañero. Pero hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. O sea, termina rescatando no solamente la vida cotidiana, sino la compañía y el estar con otros. ¿Mm? Ya es retarde, rápidamente, bueno, el Ben Sida, y ya dijimos unas palabras antes, defendía la cultura hebrea contrastando con la griega y era eh, bastante defensor del sacerdocio, de los sacerdotes. Por ejemplo, este que decíamos que hace todo un recorrido por la historia de Israel, lo menciona más veces a Aarón que a Moisés en ese recorrido. O sea, lo menciona más veces al sacerdote, al primer sacerdote de Israel, al primer sumo sacerdote, que a Moisés mismo, ¿no? El profeta Moisés. Bueno, el libro de la sabiduría, rápidamente. También me encanta el libro de la sabiduría. Y acá se ve claramente cómo la sabiduría está personificada en este libro. Dice, empieza, amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no la tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo que está sometido al pecado. O sea, la sabiduría entra siempre por la virtud, ¿no? Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Cuál es su origen? Bueno, dice la sabiduría, dice, déjense instruir por mis palabras. Fíjese, la sabiduría ya habla, ¿no? Ya no es algo que nos transmite de madres a hijos, sino ya es alguien que nos está hablando. Dice, déjense instruir por mis palabras. Entonces dice, tú me ordenaste construir un templo, la sabiduría misma es la que construye el templo. Bueno, y finalmente hace todo que esto es lo que quería leerles, hace todo un recorrido por los personajes importantes del Antiguo Testamento y se la ve presente a la sabiduría siempre ahí. Ahí está. Entonces dice, ella fue quien protegió, está hablando el autor sobre la sabiduría. Dice, ella es quien protegió al primer formado, padre del mundo único creador, y lo liberó de su pecado. El primer formado, Adán, ¿no? Y le dio el poder de dominarlo todo. La sabiduría fue la que lo liberó de su pecado. ¿Eh? O sea, fue la sabiduría la que le dio la segunda oportunidad, que hace el pacto este que hace Dios, en la alianza. Dice, se apartó de ella el criminal lleno de ira, Caín, y su furia fratricida le acarreó la ruina. O sea, Caín se aleja de la sabiduría, no se aleja de Dios. Ya está asimilando a esta persona de la sabiduría con Dios. Por su culpa, por la culpa del fratricida, vino el diluvio a la tierra. Y otra vez la salvó la sabiduría. Parece que estaba ahí ayudando, ¿no? Guiando al justo en un simple tablón. O sea,
la sabiduría estaba acompañándolo a Noé en el arca, guiando al justo en un simple tablón. Esto es Sabiduría capítulo 10. Dice, cuando los pueblos unidos en la maldad fueron confundidos en la torre de Babel, ella se fijó en el justo y lo preservó irreprochable ante Dios, manteniéndolo entero sin ablandarse ante la ternura de su hijo. ¿Quién fue el que no se ablandó ante la ternura de su hijo? Fue Abraham, ¿no? Que estaba dispuesto a ofrecerlo en sacrificio a pesar de que era chico. Entonces, la sabiduría estaba ahí presente. Y dice, cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, escapado del fuego, que ese era Lot, ¿eh? Cuando se Sodoma y Gomorra. Y finalmente dice, la sabiduría sacó de apuros a sus servidores, al justo que escapaba de la ira de su hermano, este es Jacob, que escapaba de Saúl, porque le había robado la primogenitura. Entonces al justo que escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llanas y le mostró el reino de Dios. Le muestra el reino de Dios, la sabiduría, en el sueño que tiene Jacob, en donde hay ángeles subiendo y bajando por una escalera al cielo, como dice la canción, ángeles que suben y bajan. Bueno, se refiere a este texto, al texto de Jacob, no a la sabiduría. Y la sabiduría estaba presente ahí, es la que le muestra, es la que le da esa visión, la sabiduría. Y este texto lo quiero resaltar porque dice, al justo que escapaba de la edad de su hermano, lo condujo por sendas llanas y le mostró el reino de Dios. Esta frase, el reino de Dios, en el único lugar que aparece en todo el Antiguo Testamento, es acá. Y en el Nuevo Testamento aparece 400.000 veces, ¿no? Entonces, es central en el discurso de Jesús, el reino de Dios, y sin embargo, en el único lugar que aparece es en este texto, bastante tardío, y en donde la sabiduría está tan presente, y hay tantas analogías que podemos encontrar, y que después los evangelistas y los autores de los textos del Nuevo Testamento también le dan esa misma figura a Jesús. O sea, muchos de estos lugares en donde Juan dice esto, Juan dice que Jesús estaba en el origen, en el momento de la creación, ¿no? No estaba la sabiduría, estaba Jesús. Bueno, eso es lo mismo. Jesús se lo asimila con esta sabiduría encarnada, digamos, ¿no? Jesús es la sabiduría. Si el libro de la sabiduría continuara, se diría que y la sabiduría se terminó encarnando en Jesús, podemos decir, ¿no? Entonces, fíjense cómo sigue esta línea. Esta reflexión de este texto es muy importante para el cristianismo. Y bueno, es un texto que está escrito en griego original. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos, es lo más que pude. Bueno, termino con esta frase de un sabio de nuestro tiempo, que es Leonardo Boff, que dice, para ser feliz, ubica a Leonardo Boff, bueno, de la Teología de la Liberación, ex fraile franciscano. Para ser feliz a lo largo del tiempo se necesita invención y sabiduría práctica. Eh, Me gustó esto de la invención, ¿no? Como que hoy en día, para ser feliz, tenemos que ser creativos. No, para ser buenos y además tener éxito, y además que nos vaya bien, tenemos que ser creativos, tenemos que ser ingeniosos y tener esta sabiduría práctica, saber hacer las cosas. Me parece muy original dónde ve la sabiduría para ser feliz, cómo hacer para ser feliz, según Leonardo Boff. Bueno, después les mando todo. Hasta aquí llegamos, díganme qué les pareció, si tienen algo para decirme. Buenísimo. Quería consultar sobre el libro de Job. Nos interesaba a nosotros, nos interesa lo de los salmos y el de Job para trabajar, para hacer ese trabajo. ¿Cómo debemos encararlo al trabajo? ¿Hacer una reseña de cómo fue la vida de Job, por ejemplo, en el caso que... Pero Sí, prácticamente la contaste toda. La sí, contaste sí. rápido. Sí, creo que lo que me perdí yo, que no les pude contar, es la riqueza del texto, ¿no? Claro, Que, como son los textos de la Biblia, que a lo mejor uno se los pone a leer y no entiende bien y le parece aburrido.
Y después, cuando le empieza a sacar la ficha, alguien me cuenta una punta, qué sé yo, empiezo a decir, ah, tiene mucho para decirme, ¿no? Ujú. Y una cosa que me gusta del libro de Job y de estos libros en general es que son muy actuales. Sí, No sé, Coelho es como que podría haberlo escrito hace poco el libro este, porque esto de no encontrarle sentido a nada, ¿no? De tantas cosas que tenemos y que buscamos y que en donde ponemos la energía y que realmente terminan siendo que no nos van a hacer felices esos, ¿no? bueno, Entonces nos parece que todo es vano, que todo termina. Y bueno, respecto a Job, después si quieren lo vemos, pero en principio yo le diría, ¿por qué no se escuchan el link que les mando en el texto? Escúchenlo. sí. Eh, No, pero y- para ir apuntando a ver si no podíamos trabajar sobre él, porque recién decía vos que es muy actual y casualmente estábamos viendo en la parte de donde los amigos le decían que algo habrá hecho, que por algo le pasan las cosas, también Que él algún pecado. por sus eh, pecados y demás, ¿no? sí, Entonces, después Job tiene toda una cosa interesante que es todo el tema de la literatura, o sea, es una historia, un cuento muy bien escrito. claro, Y bueno, pues, yo por eso tienen que ver ustedes a ver de todo eso, a ver qué es lo que más claro. les llama la atención. Claro, y ahí yo veía en Juan 9 donde ¿Sí? le dicen los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, su madre, o él, refiriéndose al ciego, para que naciera ciego, ¿no? Eh, ujú. Se referían a los discípulos que vivían con Jesús, también Qué tenían interesante. ese dilema, y Jesús le dice que no, eso fue para que se cumpla la obra de Dios, para que en él se manifieste la obra de Dios. Qué Entonces, interesante. Fíjense que ahí en la época de Jesús también estaba esta reflexión, ¿no? Que claro, siempre, y o hoy en día también está, porque cuando o uno anda demasiado bien, quién sabe qué habrá hecho. O si le van las cosas mal, y bueno, Por algo. por algo le debe ir así, Sí, ¿viste? Alguna macana se habrá mandado. Siempre tenemos ese prejuicio, ¿no? claro. exactamente. Muy Muy. actual. Pero yo también agregaría que sería bueno de pronto cuando ustedes quieren encarar el trabajo, por ahí leerlo, por supuesto, el texto, y tal vez simplemente detenerse en alguna párrafo, en algún espacio, si es que eso les interesa, analizarlo en profundidad y bueno, hacer este planteo, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Qué dice el texto, pero qué me dice para hoy también, ¿no? Y esto de que siempre nos ayuda mucho la misma Biblia cuando podemos leer las introducciones, también nos ubica, entonces por ahí también ayudarnos con eso. Pero, digamos, recuerden que el trabajo no tiene que ser algo demasiado extenso, pero sí algo que sea lindo para compartir con los compañeros también y dar la posibilidad de la reflexión, ¿no? Así que sería bárbaro. Job es un tema Me apasionante encanta. realmente. Job Son me libros muy encanta. ricos para una horita nada más. ¿Eh? Claro, bueno, Son muy ricos también, para una horita nada más. sí, sí, sabemos que eso es imposible, pero Tal cual. Yo solamente quería preguntarles de última, si no, Pablo, si podés mandarnos en un mail esas pautas, ¿no? De qué, cómo tenemos que hacerlo, presentarlo, porque supongo que si vamos a exponer todos tiene que ser muy breve, no es algo que tenga que ser como, Dale, lo digamos. mando. sí, sí. Dale, Bien, preparo algo. También claro, Buenísimo. Me parece bien. muy necesitan quién tiene buena ganas de idea. exponer, ¿no? Para tener porque si son todos, ahí vamos a tener que distribuir el tiempo, pero a lo mejor son muy Bruce, pocos, entonces van a hagamos tener más sorteo, tiempo lo que pueden exponer. hagamos Eh, sorteo. Sí, yo diría que la idea va a ser más que exponer el trabajo, nos van a contar las ideas principales y cómo le fue preparándolo. ¿Y la Porque, mejor exposición se lleva una Biblia o no? Sí, ¿eh? pensaba, ¿Y La de digo, qué mejor quieran exposición se ellos gana una Biblia. exponer? ¿Cómo, Martín? yo decía, sino capaz prepararlo y mandarte, digamos, mandárselos a ustedes preparado y después exponer un poco como para dar una idea, ¿no? De qué Eso se desde Claro, ya. lo que ustedes quieran, Está Eso bueno. desde siéntanse ya. libres. Si Mm. eso desde ya, los que quieran nos lo mandan, nosotros lo vamos a leer, por supuesto. Eso sí está bueno. Y Bien, incluso le hacemos una devolución, ¿no? Claro. venga. Pero, pero sí, nosotros que lo que quisimos hacer es darle la oportunidad de que profundicen en algún tema y sin que sientan la presión de que tienen que rendir un examen, ¿no? No, Eh, tal cual. Eso va a ser el año que viene cuando hagan la escuela bíblica, ahí sí.
pero, pero acá todo más relajado. Bien. Disfrutarlo también, esa es la idea, de Sí, poder sí. disfrutar y en hacerlo y compartirlo. Claro, Sí, porque porque está bueno lo que uno aprende cuando prepara los trabajos. Y le da gana a uno hacerlo, pero tampoco si no te lo piden, nadie se pone a hacer un trabajo de nada, por motus propios es muy difícil. Así Pablo, que, el tema de los sabios en la Biblia es re interesante, me encanta. Pero también había sabias en la Biblia, sí, muchas mujeres sabias. bueno, sí, no sé, bueno, ahí está, por ejemplo, ahí aparecía la mamá en general aparecen dándole consejos a sus hijos, las mujeres. No, pero hay muchos casos que después se pueden. No, pues en general uno habla de los sabios y es lo normal, pero hay mujeres que han tenido actitudes sabias a lo largo de toda la historia bíblica. Son muchas. Se puede hacer un listado de mujeres sabias. Así que, no, para tener en cuenta también ese detalle. Bueno, en la nota feminista al final del... Sí, pero que la es real, madre es real. No se No, las menciona, pero es real. Está la bien. madre de Job, según la historia que yo vi, tenía preferencia por Job y por eso lo incitó a, De Job, claro, no, de Jacob, perdón, Jacob. de un Jacob, error de sí, imprenta, claro. un error de imprenta, claro, la madre de Sí, Jacob, Jacob, sí. sí, me Bueno, y olvidé de Jacob termina siendo, después Dios le cambia el Israel, nombre, tiene Israel, una lucha con Dios y le cambia el nombre y se empieza a llamar Israel. O sea, claro, es una persona muy importante en la historia claro, de pero Israel, empezó, que es el que le da el bien, nombre al pueblo, ¿no? claro, claro, Su nombre le da el nombre, es el padre de los 12 hijos que son las 12 tribus, por eso él se llama Israel, es el sí, sí, padre de las 12 tribus. ajá, Entonces, y él es el que tiene el sueño sí, que, que le muestra el reino de Dios. Y fíjense qué imagen era el reino de Dios que le muestra, en este caso dice la sabiduría le muestra a Jacob. Es un cielo que se abre y una escalera que une el cielo y la tierra, y ángeles subiendo y bajando por ese lugar, como llevando esto, como uniendo es. Y bueno, y es más o menos, o podemos pensar que es la idea que Jesús nos trata de transmitir en el Nuevo Testamento, ¿no? Esta idea del reino que es el ya, pero todavía no, y que está acá, pero en realidad es en el cielo y es en la tierra, lo vemos un poco, y bueno, es tratar de explicar lo mismo, es esta cosa de estar viviendo un poco el reino acá, pero que todavía no lo estamos viviendo. ¿Mm? Esa escalera creo que quiere decir lo mismo también. muy bien. Seguramente Jesús había leído este texto. Seguramente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Alguna cosita? ¿Pregunta? No, excelente, Pablo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, me alegro. Bien. Y los proverbios, ¿cómo quedan, no? ¿Cómo se transmite de generación en generación los proverbios? Yo siempre me acuerdo de lo que me decía mi mamá y hasta ahora me acuerdo que es esto, la oportunidad es un pelado de flequillo. O la agarrás cuando viene o cuando pasa ya no la agarrás más. Bueno, entonces, oportunidad que veo que pasa, la agarro, ¿viste? Siempre me acuerdo de eso. El proverbio es algo que queda Es la para... sabiduría popular también, ¿no? Ah, y se te graba, Hace se te graba. síntesis de la vida en una frase, Claro, ¿no? es Y una bueno, frase. esto tiene que ver con eso también. Y no hay nada nuevo Claro. bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, nos quedó para siempre. Sí, tantas frases, sí. No, mi Y mamá me fíjate, decía, pasá que no te voy a pegar, pasá nomás que no te... fíjate que es importante eso que decía Luis, que como hay un montón de dichos, sin embargo, a vos el que te quedó fue el que te transmitió tu mamá. Incluso te habrá dicho muchos, pero por alguna razón te quedó ese, ¿no? Y ese en algún momento de tu vida a lo mejor te vino bien para resolver alguna situación. Y bueno, Claro, ese era el fin de los proverbios, transmitir ese conocimiento, tanto que nos llegaron hasta hoy, claro, ¿no? claro, claro, claro. bien. Muy bien. Bueno, Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Nos muchas gracias. vemos. Dale, Muy armo Buena este Gracias, mail. semana para Pablo. todos. Chao. Gracias, Buena Pablo, semana. ¿eh?
Gracias a ustedes. Buena semana. Feliz Nos vemos la Pentecostés semana para que viene. todos. ¿Cómo? Feliz Pentecostés para todos. Gracias, sí, Igualmente, cierto. gracias para ustedes también. Igualmente. Gracias. Nos vemos, chao. Nos vemos.